Vamos a hablar hoy de la dinastía Salia o Francona en primer lugar y de la dinastía de los Stauffen en segundo lugar, para ir avanzando en las dinastías que gobernaron la Europa actual en la época medieval. Primero queremos explicar un asunto que aconteció en la Edad Media, que fue la llamada querella de las investiduras. En esta querella de las investiduras se planteó el dominio de Europa por parte del Papa y por parte de los emperadores. Bueno, pues la dinastía Salia-Francona tuvo una serie de emperadores que fueron Conrado I, Enrique III, Enrique IV, el más importante, y Enrique V. Es decir, que estos reyes, pues, lo que hicieron fue afianzar su alianza con la Iglesia, pero su relación se rompió en el 1075 y duró durante unos años en lo que se llamó la querella de las investiduras, que fue la lucha del Papa reformista Gregorio VII contra el emperador Enrique IV. Esto es lo que fue la querella de las investiduras. Yo tengo el poder, yo tengo más poder entre el emperador y el Papa. Fue un conflicto entre los emperadores germanos y el papado por ver quién era más poderoso. Este conflicto comenzó entre el rey Enrique IV, el emperador Enrique IV, y el papa Gregorio VII. Bueno, pues fue un conflicto que enfrentó a papas y a reyes entre 1073 y 1122. La causa de este desencuentro fue la provisión de beneficios y títulos eclesiásticos. Se puede resumir como el conflicto que mantuvieron pontífices y emperadores por autoridad en los nombramientos de la Iglesia. Gregorio VII fue un papa muy reformador. En 1073 fue nombrado papa. La primera de sus medidas fue la prescripción del celibato. Hasta entonces los sacerdotes habían podido casar y por tanto tenían hijos y por tanto podían transmitir en herencia de sus posesiones y sus derechos a sus hijos. Ante la posibilidad de casarse y la imposibilidad de tener hijos reconocibles, se establece la imposibilidad de investir a los feudos eclesiásticos por los monarcas, ya que si son eclesiásticos los tiene que investir el Papa. Vamos a ver esto como lo explicamos. Existían determinados feudos eclesiásticos que dominaban el Papa, cuyo beneficiario era un clérigo. Cuando un laico accedía a ellos, pues entonces el monarca lo consagraba. Pero esto con Gregorio VII termina y se prohíbe que los monarcas puedan investir a los clérigos. De esta manera, los monarcas se enfadan con los papas porque al despojarlos de la capacidad de investirlos, perdían su poder sobre estos feudos. Es decir, los clérigos feudales eran muy numerosos, además muy importantes, porque era gente formada. Y entonces los emperadores los habían colocado en los principales puestos de gobierno del emperador, ya que los otros señores feudales a lo mejor eran guerreros, pero estos eran gente pues, que había ejercido el sacerdocio, conocían el latín y eran gente leída y escribida. Bueno, pues esto es lo que se llamó el dominium mundi, es decir, cuando el Papa priva al emperador de investir a los feudos eclesiásticos, entonces pierde sus vasallos más leales. Y todo esto repercutirá en un gran poder papal. Es decir, que aquí lo que hay es realmente una lucha entre el Papa Gregorio VII y el emperador Enrique IV, por el dominio del mundo. Bueno, pues, ¿cuáles fueron los nuevos decretos papales? Gregorio VII no dejó de legislar. Lo primero que hizo nada más llegar fue declarar sobre la simonía y el nicolaísmo. ¿Esto qué quiere decir? Simonía es la imposibilidad de mantener relaciones, de casarse, pero también de mantener relaciones sexuales extramatrimoniales. Y el nicolaísmo, pues la costumbre de los sacerdotes y de los feudales eclesiásticos en nombrar a su familia como destinatarios de los puestos de mayor importancia. Es decir, además de esto, el Papa dictó 107 nuevos axiomas o dictatus papalis, que se pueden resumir en tres, que son bastante simples pero bastante amplios. El Papa está por encima de todo, hasta de los concilios. Los príncipes, incluido el emperador, están sometidos al Papa.
Y el último que ya es, bueno, la Iglesia romana no se ha errado nunca, ni en el pasado ni en el futuro, es decir, nunca ha cometido errores. Bueno, pues la respuesta de Enrique IV no tardó en aparecer. Siguió invistiendo obispos para cubrir las sedes vacantes en Alemania y, lo que es más, invistió al arzobispo de Milán, lo cual produjo en el Papa un gran rechazo, porque realmente debía ser designación papal. Entonces Gregorio VII le amenazó con la excomunión y con la deposición. Es decir, que en el año 1076, Enrique IV, en respuesta a esta amenaza del Papa, convocó una manifestación de un sínodo de prelados en Worms, que manifestaron públicamente su odio hacia el pontífice de Roma y firmaron un documento según el cual dejaban constancia de su desobediencia al Papa. El Papa pues dicta rápidamente excomunión para Enrique IV, y todos los intervinientes en el sínodo alemán, y además hizo otra cosa que aún fue peor: dispensó a los súbditos del emperador del juramento de fidelidad prestado. De esta forma, el emperador Enrique IV se quedaba sin ninguna clase de poder, es decir, podía perder todo, porque perdía también hasta el juramento de fidelidad de sus súbditos. Bueno, pues humillado, o no humillado, o atemorizado, mejor dicho, va corriendo a buscar al Papa para pedirle perdón y entonces obtener de él la solución de su excomunión. El Papa está preocupado porque le teme y entonces se ha refugiado en el castillo de Canosa, que está muy cerca de Parma. Pero Enrique lo busca y lo encuentra. Se presenta en la puerta del castillo no como un guerrero, sino como penitente, descalzo, vestido de harapos, y el Papa lo hace estar en la puerta varios días, 3 días consecutivos, y al final no tiene más remedio que recibirlo. Al recibirlo de esta guiña, con estas ropas, con este aspecto, el Papa no le queda más remedio que perdonarlo, porque el Papa tiene la obligación de perdonar a todo peregrino que se presente humillado ante él. El Papa lo perdona, pero mientras tanto, mientras Enrique vuelve a Alemania, los partidarios de su cuñado Rodolfo de Suabia se han reunido en Baviera y han proclamado nuevo emperador a Rodolfo. El Papa, por un concilio celebrado en Roma, le puso de su cargo a Enrique IV y le fulminó con la excomunión y reconoció como legítimo rey a su cuñado Rodolfo. Esta vez Enrique VIII no pidió perdón. Se puso al frente de un poderoso ejército y marchó sobre Roma. Gregorio VII huyó de Roma devastada y murió al año siguiente. Le siguió en el 1088 Urbano II, que fue nombrado papa y también murió sin haber podido doblegar el poderoso enemigo Enrique IV. Su sucesor, Pascual II, continuó la pugna con Enrique IV, pero este, en 1106, muere y deja en el trono imperial a su hijo Enrique V. Con Enrique V las cosas se van a poner mejor para el Papa. En el Concordato de Worms, celebrado el 23 de septiembre de 1122, se termina el conflicto de las investiduras. Y este final del conflicto de las investiduras va a ser ratificado por el Concilio Ecuménico de Letrán. ¿Cómo se resuelve? Pues de una manera un poco simple, con la doble investidura. El Papa investía y nombraba abades y obispos. El emperador investía a los señores feudales con báculo y cetro, pero sin anillo. Es decir, que se reparten, uno hará la investidura como señor feudal y el otro lo consagrará como sacerdote o como obispo o como abad. Bueno, pues aquí tenemos la paz, los dos están dando la mano, el monarca y el emperador, el monarca y el emperador y el papa, y así terminó en el Concordato de Worms esta terrible querella de las investiduras que durante un siglo tuvo enfrentados al papado y al poder del emperador Enrique IV por el dominio mundi. Bueno, luego viene otra dinastía, la dinastía suaba o de los Hohenstaufen. Esta dinastía empieza con Federico I Barbarroja. Federico I Barbarroja va a intentar, pues, con él se consigue el apogeo del Imperio Romano Germánico. Por una parte, quiere afianzar el poder papal, pero por otra parte, y para esto crea una especie de cuerpo legislativo unificado. Y por otra parte, se quiere separar de la Iglesia, aunque va a permanecer el nombre de Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, pues subía al trono le siguió Federico II Hohenstaufen.
y subía al trono de Sicilia en el año, siendo un niño. Después de ser coronado, se arriesgó y se enfrentó de manera muy violenta contra el Papa. Tomó Jerusalén aun estando excomulgado en la Sexta Cruzada. Federico II Stauffen fue el emperador más poderoso de toda la dinastía de los Stauffen y además el más culto y el menos cerca del papado, el más alejado del papado. Él vivió en el castillo de los Hohenstaufen en Lucera, en la provincia de Foglia, este maravilloso castillo que yo he visitado y es un lugar magnífico y precioso, ya no solo el castillo, sino también por la ubicación geográfica. A él le debemos, a Federico II Stauffen, el renacimiento de los Pisano, que es el Duocento. Es decir, que hemos dicho hasta ahora que habíamos tenido muchos renacimientos. Primero el San Agustín de Hipona, después el de los carolingios, el de los otones, el de Santo Tomás de Aquino, el de nuestro San Isidoro de Sevilla y luego de León. Hemos tenido muchos renacimientos cada vez que el mundo ha girado la cabeza y ha mirado al mundo del pasado. Bueno, pues ahora se aparece claramente en la época de Federico Stauffen. Federico Stauffen ya decora su amada. Él vivió siempre en la Puglia. Él siempre olvidó Europa y se quedó en la Puglia porque era el sitio que más amaba. Y en este lugar tan amado para él lo llenó de arcos que recordaban los arcos romanos, las entradas romanas. Es decir, que utilizó mucho ya los elementos del antiguo arte romano. Además, en su escuela se formaron unos escultores que se le llamaban los Pisano. Se llamaron los Pisano porque emigran a Pisa, pero realmente nacieron en la corte de Federico II Stauffen. Fue conocido como Stupor Mundi, porque fue un hombre, ya digo, de una gran fuerza, de una gran energía, y fue además muy heterodoxo, muy excéntrico, y además fue un hombre de grandísimos conocimientos. Hablaba 9 lenguas: latín, siciliano, alemán, griego, francés, árabe, y además las escribía, a diferencia de los monarcas de su época, que muchas veces eran analfabetos. Su curiosidad intelectual le llevó a estudiar filosofía, astronomía, matemáticas, medicina y las ciencias naturales. Fundó la Universidad de Nápoles, escribió libros y poemas. Miró el pasado clásico pagano y dio la espalda al papado por completo. Él fue, ya hemos dicho, el precursor de este renacimiento italiano del Trecento y del renacimiento florentino, dando lugar al Duocento. Bueno, en su corte estuvo poblada de artistas, filósofos, filólogos, y recopilaron todo el arte grecorromano. En la escuela de Salerno fue importantísima para la medicina, porque recorrió los aportes médicos de Bizancio, de los judíos, de los árabes, y se colocó a la vanguardia de Europa. Pues entre los escultores de su corte destaca Nicola Pisano, llamado así porque emigró a Pisa. Fue un escultor italiano considerado uno de los últimos representantes de la escultura medieval gótica y a la vez uno de los primeros pioneros del Renacimiento. Se formó en la corte del emperador Federico II, porque nació en Apulia. Posiblemente se inscribió en los talleres locales del emperador y a cuya coronación él daba fe que había asistido. Este es Nicola Pisano, que emigró, ya hemos dicho, a Pisa. Allí aprendió en Pisa las tradiciones cristianas y clásicas. Se trasladó primero a Lucca, y en Lucca trabajó en la fachada de la catedral, la bellísima catedral románica de San Martín. Nicola se trasladó luego a Pisa en el año 1254 y allí realizó el primer baptisterio que se va a dar en las catedrales y baptisterios. Primero, el primer púlpito que se va a dar en las catedrales y baptisterios de la Toscana del Norte, todos ellos de inspiración romana. Bueno, pues esto es ya su descendimiento de la catedral de San Martín. En ella vemos una connotación muy clásica, realmente recuerda mucho más el mundo del Renacimiento que el mundo del gótico, que ya está abandonando. Vemos aquí la reconstrucción del cuerpo de Cristo, cómo José de Arimatea lo toma, cómo se ve a la Virgen, el dolor de la Virgen, la sensación a María Magdalena con su brazo en un esquerzo maravilloso. Vemos ya pinturas, esculturas y formas que ya evocan el Renacimiento que va a llegar.
Se traslada a Pisa en el 1245 y allí nació su hijo Giovanni. Hacia 1255 se le encargó el púlpito del baptisterio de Pisa y lo acabó en 1260 y lo firmó como Nicola Pisano. Este púlpito es considerado una obra maestra porque es la unión del antiguo estilo gótico francés y el estilo clásico de la antigua Roma. ¿Qué él aprendió? Os acordáis perfectamente dónde. Él aprendió en el Camposanto de Pisa, que está en el mismo campo de Marte donde se encuentra el baptisterio y la catedral. Él visitó el baptisterio y ahí se encontró cantidad de sarcófagos de la época romana, de la romana tardía. Entonces él empezó a copiar estas imágenes, empezó a copiar estas representaciones, muy bien, un poco sin saber muy bien lo que hacía. Es decir, que fue un renacimiento empírico, pero él lo hace de una manera muy perfecta, es un grandísimo escultor y va a ser la primera representación del renacimiento escultórico en el Duocento. Bueno, pues la primera de sus representaciones va a ser el púlpito del baptisterio de Pisa. Este púlpito del baptisterio de Pisa se encuentra sobre una columna que se apoya sobre un pedestal sobre esculturas animales. Es de planta pentagonal, es decir, tiene 5 caras. Tiene capiteles corintios que sostienen arcos góticos triforios, porque hemos dicho que es entre el gótico final y el principio del Renacimiento. Está ricamente decorado por profetas y evangelistas. Los arcos están separados por esculturas maravillosas de San Juan Bautista, San Miguel, las Virtudes y Hércules desnudo. Este es el baptisterio de Pisa, que vemos como tiene los 5 pilares, un pilar central que apea en animales y 5 planos donde aparecen la Natividad, la Anunciación a los pastores, la adoración a los Reyes Magos, la presentación y la crucifixión y el juicio final. Vamos a ver algunos de ellos. Vamos a ver el de la Natividad. Aquí vemos la Natividad del Señor, el niño está en la cuna y la Virgen está delante y la adoración de los pastores. Aquí tenemos la adoración de los Reyes Magos, tenemos a la Virgen con el niño en brazos y los Reyes Magos que están llegando con sus caballos que les acompañan. A continuación tenemos, esta es la crucifixión del Señor, otro velo. Y en el centro, el águila, que va a significar la imagen de San Juan, que al fin y al cabo los púlpitos son para proclamar la palabra de Dios. Y es San Juan en su Evangelio el que nos habla de la palabra de Dios. También Nicola Pisano se traslada a Bolonia. Y en Bolonia va a realizar el arca de Santo Domingo, de la Basílica de Santo Domingo de Bolonia, para depositar en ella los restos de Santo Domingo, el patrón de esta orden en Bolonia. Esto es en el 1264. A él se debe la parte inferior del sarcófago, que se va a ir enriqueciendo con el tiempo, añadiéndolo por distintos escultores en distintas épocas, desde el siglo XII, que lo inicia Nicola Pisano, hasta estos ángeles que aparecen en los lados, que se darán al escultor Miguel Ángel. Aquí tenemos pues la parte de Nicola Pisano, la parte inferior que son episodios de la vida del santo entre los 2 ángeles de Miguel Ángel. Bueno, además de esto también hizo el púlpito de mármol para la Catedral de Siena. Esta es la obra más antigua que se conserva dentro de la capital de Siena, que está ya siendo toda reformada. En ella vamos a ver elementos relacionados con la salvación y con el juicio final. Este es el púlpito de la Catedral de Siena y aquí vemos sus paneles fundamentalmente de la Pasión de Cristo y del juicio final. Aquí tenemos, por ejemplo, este es la Natividad del Señor, aparece la Visitación, aparece la Natividad, aparece con el niño que se le está lavando y se le está decorando. Este segundo es la Crucifixión y aparece en una perspectiva abatida, típica del Duocento, de todos los personajes, desde la Virgen, la tenemos aquí postrada, de San Juan Bautista, las santas mujeres, todos los que acompañan a la figura de Cristo, Nicodemo, José de Arimatea, que acompañan a Cristo en su muerte. Aquí tenemos el juicio final, también separado todos ellos por profetas, y también, como siempre, el águila de San Juan. Bueno, luego también le llaman para que haga la Fontana Maggiore en la ciudad de Perugia, y va a hacer una gran fuente que tiene un gran préstamo del mundo clásico. Va a aparecer en la parte superior una serie de personajes, de profetas y de
y de santos, en la parte inferior van a ser unos casetones que vamos a ver son los oficios medievales, pero hechos con técnicas clásicas y emulando formas ya del mundo clásico. Es decir, formas que les trae, como hemos dicho claramente, de los sarcófagos del Camposanto de Pisa. Entonces podemos decir que el Renacimiento va a nacer en Pisa. Va a nacer en Pisa en las figuras que los escultores que vienen de la Puglia van a extraer de sus sarcófagos. Es decir, que cuando uno vaya a Pisa, tiene que hacer como nosotras, visitar primero el Camposanto, porque es el origen de estas esculturas que vamos a encontrar, estos relieves maravillosos que vamos a encontrar en los púlpitos de todas las ciudades del norte de la Toscana. Bueno, pues Almodir Federico II en 1250 empieza un periodo que será un interregno. Este periodo convulso va a terminar ya con el periodo de los Habsburgo. Son la dinastía que nosotros vamos a estudiar y en la cual va a tener lugar la aparición de las pinturas flamencas y pinturas holandesas. Muchas gracias.